Se tiene vapor recalentado cuando el vapor se encuentra a una temperatura mayor que la temperatura de saturación correspondiente a una determinada presión. ¿No? Se tiene vapor recalentado, entonces, ¿no? Cuando el vapor se encuentra a una temperatura mayor que la temperatura de saturación correspondiente a una determinada presión, ¿no? Eso es el concepto general, ¿no? Vapor recalentado, ¿no? Eso, ¿no? Se tiene vapor recalentado cuando el vapor se encuentra a una temperatura mayor que la temperatura de saturación. A ver, veamos aquí. Vamos a hacerlo así, a ver. En ambos gráficos para que lo vean. Presión, kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, y el volumen específico metro cúbico sobre kilogramo. Ahí, ¿no? En el gráfico PV, de esta manera, está la temperatura constante, ¿no? Vamos a suponer que esta temperatura sea de 100 grados centígrados. Entonces sabemos nosotros que para 100 grados centígrados su presión de saturación es 1,033. Por eso utilizo 100, ¿no? Porque esa es la que sabemos. Ahí, ¿no? Y en este otro gráfico, PV, este sería TV, ¿no? Grados centígrados, metros cúbicos sobre kilogramo. Aquí las líneas de presión constante van así, ¿no? Esta es la presión constante. Y sabemos que para esa presión de 1,033 la temperatura es 100, ¿no? Ahí, ¿no? ¿No? Ahora nosotros vamos a suponer que tenemos agua a la presión de 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y temperatura 120 grados centígrados. Tenemos en un recipiente esto, ¿no? Ahí, ¿no? ¿No? Entonces, presión 1,033, estamos aquí, ¿no? Pero la temperatura, para 1,033, la temperatura, ¿cuánto es? 100. Y esto está a una temperatura mayor que la temperatura de saturación, ¿no ven? ¿Y qué dice aquí? Se tiene vapor recalentado cuando el vapor se encuentra a una temperatura mayor que la temperatura de saturación correspondiente a una determinada presión. Entonces a esta presión de 1,033 le corresponde, la temperatura de saturación es 100. Y esto está a una temperatura mayor que la temperatura de saturación. Entonces en estas condiciones el vapor ¿cómo se encuentra? Se encuentra como vapor recalentado. ¿Dónde nos encontramos? En el gráfico. Entonces, si esta es la isoterma de 100, la de 120 estará un poquito más arriba, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esta sea la de 120. Ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde nos encontramos? Presión 1,033, presión constante, aquí, ¿no?
Aquí. Ahí, ¿no? Afuera de la campana, ¿no? Entonces este puntito de acá es un punto de vapor recalentado, ¿no? Y si lo hacemos en el otro gráfico, ¿cierto? ¿no? La presión 1,030, aquí fíjense, a la presión de 1,033 su temperatura de saturación es 100, ¿no? Pero estamos a una temperatura un poquito mayor, ¿no? ¿Qué temperatura? 120, ¿no? Para 120 entonces, ¿dónde estaremos? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, 120 aquí sería, ¿no? Ahí, ¿no? Afuera de la campana, ¿no? Entonces este puntito de acá es vapor recalentado, ¿no? Entonces, en general, el vapor recalentado es esta zona de acá, ¿no? Vapor recalentado, ¿no? Esta zona de acá corresponde a vapor recalentado, ¿no? Vapor recalentado, ¿no? Vapor recalentado, ¿no? Toda la zona que está arriba, ¿no? Arriba de la curva esta, corresponde a zona de vapor recalentado, ¿no? ¿No? Toda esta zona de acá corresponde a vapor recalentado, ¿no? Toda esta zona de acá corresponde a vapor recalentado, ¿no? ¿Queda entendido el vapor recalentado? Sí, Javier. ¿Sí? Líquido subenfriado. Se tiene líquido subenfriado, se tiene. Se tiene líquido subenfriado cuando subenfriado, no sé qué pasa con mis dedos. Se tiene líquido subenfriado cuando el líquido se encuentra a una temperatura menor que la temperatura de saturación. Se tiene líquido subenfriado cuando el líquido se encuentra a una temperatura menor que la temperatura de saturación correspondiente a una determinada presión, ¿no? Se tiene líquido subenfriado cuando el líquido se encuentra a una temperatura menor que la temperatura de saturación correspondiente a una determinada presión. ¿No? Esa zona, ¿dónde está? Está a la izquierda, ¿no? Está a la izquierda de la curva, ¿no? Por ejemplo, si esta es mi curva, esta, vamos a ver que sea temperatura en grados centígrados y volumen específico, ¿no? Ya saben que es metro cúbico sobre kilogramo. Esta va a ser la curva, ¿no? Y ya sabemos nosotros que para 100 grados centígrados, vamos a poner aquí, para 100 grados centígrados,
La temperatura de saturación es, no he dicho, la presión de saturación es una atmósfera, ¿no? Aquí está así, ¿no? Esta sería la presión, ¿no?, de saturación, 1,033, ¿no?, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahí sería, ¿no? Ahora, si tenemos nosotros la zona de líquido subenfriado, está a la izquierda de la curva, en esta zona de acá, a la izquierda, ¿no? A la izquierda. Vamos a suponer que tengo yo en un recipiente agua a la presión de una atmósfera, presión, una atmósfera, y temperatura 20 grados centígrados, ¿no? Tenemos aquí en un recipiente eso, ¿no? ¿No? Entonces, presión una atmósfera es esta línea isobárica, ¿no? Esta línea isobárica es de presión una atmósfera, esta línea isobárica, ¿no? Aquí, ¿no? Pero la temperatura de la temperatura de saturación para esta presión es esta, 100 grados centígrados. En cambio, esto está a la presión de una atmósfera, pero a una temperatura de 20. Que aquí está 100, vamos a ver que por acá esté 20, pues, ¿no? 20 está por acá. Entonces, ¿dónde estamos ubicados? Aquí. Es de puntito rojo, ¿no? Temperatura 20, ¿no? Sí, 20. ¿No? Y presión una atmósfera, ¿no? Entonces estamos ubicados a la izquierda de la campana, ¿no? A la izquierda, porque esta sería la curva. Entonces estamos a la izquierda. Entonces este punto de acá corresponde a un punto de líquido subenfriado, ¿no? Entonces los puntos que están a la izquierda de la campana, los puntos que están a la izquierda de la campana, a este lado, corresponden a puntos de líquido subenfriado. Líquido subenfriado. Cualquier punto que esté a la izquierda de la campana es un punto de líquido subenfriado. ¿Queda claro? Ingeniero, una pregunta. Diga. Entonces, cuando sea un gráfico temperatura versus volumen específico, va a ser y esté el punto fuera de la campana, en la parte izquierda, ¿va a ser un líquido subenfriado? Eso es lo que acabo de decir, pues, ¿no? Sí, y en relación a la presión, o sea, si fuera un gráfico PB, Lo mismo. Lo mismo. Es que no quería hacerlo, pero ya me obligaste a hacerlo, porque eso es lo mismo, pero está definido en función de otra variable, ¿no? Lo mismo, ¿no? Aquí lo voy a hacer yo, chiquitito. Presión, volumen específico, ¿ya? Se ve, ¿no? Están mirando, ¿no? Sí, se ve, ingeniero. Sí. Vamos a suponer que aquí está la presión de 1,033, una atmósfera, ¿no? Y a 1,033 su temperatura de saturación es 100 grados centígrados, que sería esta. Ahí, ¿no ves? Esta sería la temperatura de saturación, 100 grados centígrados. ¿Ya? Ahora estamos a la presión de una atmósfera, pero temperatura ¿de cuánto? De 20. Entonces la de 20 vamos a poner que sea esta otra. Esta vamos a hacer la de 20. Me salió muy abajo. Voy a acomodar mi gráfico. Entonces, la de 20 vamos a poner que sea esta, ¿no? ¿Lo ven? Sí, se ve. ¿Dónde estamos ubicados entonces ahora? Presión una atmósfera, que sería aquí. Y temperatura 20, que sería esta aquí. Ahí. ¿No ven? El punto azul, ¿no ven? ¿No ven el punto azul? Sí. Y el punto azul queda a la izquierda de la campana, ¿no? Sí. Entonces también es líquido subenfriado, ¿no? A la izquierda. Pero en este caso,
Vamos a hacer otra definición, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Lo podemos graficar en PV o en TV, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces aquí voy a... Se tiene líquido comprimido cuando el líquido se encuentra a una presión mayor que la presión de saturación correspondiente a una determinada temperatura. ¿Mm? 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 El líquido comprimido también ocurre a la izquierda de la campana, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo, yo puedo decir temperatura 100 grados centígrados y presión 5 kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Imagínense que tengo esto, ¿no? ¿No? Presión, volumen específico, ¿no? Ahí, ¿no? ¿No? Y para la presión de una atmósfera, de 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, la temperatura de saturación es esta, ¿no? Esta sería la temperatura de saturación, ¿no? Esta, ¿no? Que corresponde a 100 grados centígrados, ¿no? Si esta es la presión de 1.033, en este caso estamos a la presión de 5. La presión de 5 estaría por acá, ¿no? 5, digamos, kilogramos, ¿verdad? ¿No? Entonces, estamos a la temperatura de 1.033, que sería esta, ¿no? Esta que va por acá, ¿no? Temperatura de 1.033, pero presión de 5, ¿no? Temperatura 100, en la línea roja, temperatura 100, la isotermo, pero estamos a la presión de 5, la presión de 5 estaremos aquí entonces. Ahí, ¿no ves? Igual estamos a la izquierda, ¿no? de la campana, ¿no? A la izquierda, ¿no? Entonces este punto de aquí corresponde al líquido comprimido, ¿no? Se tiene líquido comprimido cuando el líquido se encuentra a una presión mayor que la presión de saturación correspondiente a una determinada temperatura. A esta temperatura de 100, mejor dicho, a esta temperatura de 100, su presión de saturación es 1.033. Sin embargo, está a una presión mayor
que la presión de saturación, está a 5, ¿no? La presión mayor que la presión de saturación. Por lo tanto, en estas condiciones el líquido se encuentra como líquido comprimido, ¿no? Líquido comprimido, ¿no? Líquido comprimido sería, ¿no? Líquido comprimido, ¿no? ¿Mm? El mismo lo pueden hacer, también lo mismo lo pueden hacer en el gráfico PV, ¿no? Lo mismo. TV, ¿no? Temperatura, volumen específico, ¿no? ¿Mm? Ahí, ¿no? ¿Mm? Si la temperatura es 1 grado centígrado, por ejemplo, 100 grados centígrados, para 100 grados centígrados, usted sabe que esta es su temperatura de saturación. Esta, ¿no? Ay, mamá, estoy haciendo mal, estoy haciendo mal. Para, si el gráfico es TV, entonces aquí tenemos que verificar la presión. La línea de presión constante aquí sería esta, ¿no? Esta, ¿no? Esta sería la presión de 1,033, ¿no? Entonces estaría ubicada la presión de 5, estaría más arriba, ¿no? Por acá, ¿no? Vamos exagerando, vamos a hacer así, ¿no? Presión de 5, ¿no? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos presión 5, ¿no? Y temperatura 100, ¿no? Presión 5 y temperatura 100 aquí. Ese punto. Por tanto, ese punto corresponde al líquido comprimido, ¿no? A la izquierda de la campana, ¿no? En otras palabras, líquido comprimido es lo mismo que líquido subenfriado. El líquido subenfriado está definido en función de la temperatura y el líquido comprimido está definido en función de la presión. Pero es lo mismo un líquido comprimido que un líquido subenfriado, ¿no? Llegamos al mismo lugar, ¿no? A la izquierda de la campana. Que hemos visto, ¿no? Temperatura de saturación, presión de saturación, líquido saturado, vapor recalentado, líquido comprimido, líquido subenfriado. ¿Qué me falta? Punto crítico. El punto crítico corresponde a la máxima temperatura y máxima presión a la cual la sustancia se encuentra como líquido o como vapor.
El punto crítico corresponde a la máxima temperatura y máxima presión a la cual la sustancia se encuentra como líquido o como vapor. ¿No? ¿Dónde se encuentra el punto crítico? Aquí arribita, ¿no? Donde se juntan ambas curvas, ¿no? Donde se junta la curva de líquido saturado con la curva de vapor saturado. Aquí. Ahí está el punto crítico, ¿no? Entonces, fíjense ustedes. Aquí lo voy a hacer más grande. Así va, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí adentro tengo mezcla de líquido más vapor, ¿no es cierto? Líquido más vapor, líquido más vapor. Entonces, a medida que voy aumentando la temperatura, por ejemplo, o la presión, cualquiera de las dos, ¿no? A medida que voy aumentando la temperatura o la presión, esto va subiendo para arriba, ¿no? Entonces, aquí empieza el cambio de fase, aquí termina el cambio de fase. Aquí empieza el cambio de fase, aquí termina el cambio de fase. Aquí empieza el cambio de fase, aquí termina el cambio de fase. Aquí empieza el cambio de fase, aquí termina el cambio. Hasta que llegamos aquí, pues, ¿no? Entonces, en ese punto, fíjese usted, ¿no? Esta temperatura de acá es la temperatura crítica, ¿no? Y la presión que pasa por ahí, justo la presión que pasa por ahí, se llama presión crítica, ¿no? Ahí, justo, porque es un punto de inflexión eso, ¿no? Entonces, la temperatura crítica es la máxima temperatura, ¿no? Alguien, le dije que traigan tabla, ¿no? ¿Alguien tiene tabla a mano ahí de lo que me están escuchando? ¿Nadie? Sí, sí. Fíjese, la temperatura baja, la última temperatura de abajo. La temperatura empieza en 0 y va bajando, ¿no? La última de abajo, ¿qué temperatura corresponde? 374. 374, ¿no es? Esa sería la temperatura crítica. 374. ¿Y la presión crítica? La presión que está al ladito. 225. Entonces quiere decir, ¿no? Que entonces esta presión de acá, como esta presión de acá es 225, ¿no? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Esa es la presión crítica, ¿no? Ahí, ¿no? Mejor dicho, la presión crítica, ¿no? Y esta es la temperatura crítica, no sé por qué le puse aquí. Ah, lo estaba cambiando aquí, ¿no? Estamos en el gráfico PV aquí. Este gráfico es PV. Esta es temperatura, ¿no? Temperatura en grados centígrados, ¿no? Entonces, esta temperatura es 374, ¿no? Esta temperatura. Y esta presión de acá es 225, ¿no? Ahí, ¿no? Ese punto, ¿no? Entonces, si yo tengo en un recipiente aquí agua a la presión de 225 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y temperatura de 374 grados centígrados, estamos en el punto crítico, ¿no? Tenemos agua en el punto crítico, ¿no? ¿Y cuál es la definición del punto crítico? Corresponde a la máxima presión y máxima temperatura a la cual la sustancia, ya sea el agua, se encuentra como líquido o como vapor. Fíjense bien, ¿no? Se encuentra como líquido o como vapor, dice.
No dice que se encuentran ambas cosas al mismo tiempo. Aquí en la campana, aquí tenemos líquido, fíjense, más vapor, ¿no? Están ambas cosas aquí, ¿no? Líquido más vapor, ¿no? Pero aquí arriba, el 100%, en un momento dado, el 100% de la sustancia estará como líquido, ¿no? Y en otro momento dado, el 100% de la sustancia estará como vapor, ¿no? Pero en ningún momento existen al mismo tiempo líquido y vapor. En otras palabras, en un instante dado, todo es líquido. Y automáticamente todo ese líquido se transforma en vapor, todito. Y todo ese vapor en otro instante dado pasa a líquido. Y después otra vez ese líquido pasa a vapor, ¿no? Entonces, no existe en ningún momento ambas cosas, líquido y vapor. ¿No ves? Por eso se llama punto crítico, ¿no? Como es tan alta la presión y la temperatura, entonces todo es líquido y luego todo es vapor. Después otra vez todo líquido y todo vapor. Entonces va cambiando el líquido a vapor constantemente, ¿no? Pero el 100%. ¿No? Entonces, si el 100% aquí es líquido, el título es 1. Ah, no, todavía no les he hablado de título, ¿no? No les he hablado de título todavía, ¿verdad? No saben esto. ¿No? Ya. ¿No? El 100% es líquido y el 100% es vapor. ¿Entendido? Sí. Bien. Entonces aquí, ¿no? Va jugando, ¿no? Líquido, vapor, vapor, líquido, líquido, vapor, vapor, líquido, líquido, vapor, vapor, líquido, ¿no? Ese es el punto crítico, ¿no? Caramba. El título o calidad indica la fracción de masa que se encuentra en forma de vapor. ¿Ya? Se representa con la letra X minúscula. Entonces, el título es que igual masa de vapor sobre masa total. ¿No? ¿Mm?
No, ahí no. El título de humedad indica la fracción de masa que se encuentra en forma de líquido, ¿no? Entonces la humedad se representa por Y, que es igual masa de líquido sobre masa total, ¿no? Ahí, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un recipiente aquí, que sea la masa del líquido y que sea la masa de vapor, ¿no? Vamos a poner que la masa de vapor sea 0,5 kilos y la masa de líquido sea 2,5 kilos, ¿no? Entonces, si me piden hallar el título aquí va a ser igual masa de vapor sobre masa total. Masa de vapor 0,5 y masa total, ¿cuánto sería? 3, ¿no? ¿Y la humedad cuánto sería? Masa de líquido sobre masa total. Masa de líquido 2,5 sobre masa total 3, ¿no? Así sería, ¿no? Entonces el título sería 0,5 sobre 3. 0,16, ¿no? El otro 2,5 dividido 3. 0,83. Ahí, ¿no? Entonces, en porcentaje, diría yo que el 16,7% se encuentra como vapor
y el 83,3% se encuentra como líquido, ¿no? El título sería 0,16, 7 y la humedad 0,83,3. Entonces, de los 3 kilos, el 16,7% está como vapor, el 83,3% está como líquido, ¿no? Él sería vapor, él sería líquido, ¿no? Y el título, X, ¿cuánto sería? La humedad, ¿no? Siempre X más Y tiene que ser igual a 1, ¿no? Como son fracciones, X más Y tiene que dar a siempre 1, ¿no? ¿Está bien? ¿Listo? No me dicen nada. ¿Ya? Ingeniero. ¿Puedo borrar? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Ingeniero. Entonces, fíjense ustedes. Ahí. Lo voy a borrar todo, ya, para que tengamos más campo. Espero que estén anotando bien, Así sería, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí es el punto crítico. Entonces, esta parte de aquí, sobre todo esta curva de líquido saturado, ¿no es cierto? Sobre la curva de líquido saturado, ¿no? Ahí. Aquí el título, ¿cuánto sería aquí? 1. 0. Cero. ¿Y el título al otro lado? 1. ¿No ves? Si el título es 1, aquí la humedad, ¿cuánto es? 0. 0. Y si aquí el título es 0, ¿cuánto es la humedad? 1, ¿no? 1. ¿No? Así, ¿no? Porque recuerden que X más Y igual a 1, ¿no? Recuerden ustedes que X más Y es igual a 1, ¿no? Si el título es 0, la humedad es 1, ¿no? 1. Si el título es 1, la humedad es 0 igual a 1, ¿no? Ahí, ¿no? Pero podemos
Ahora, dentro de esta campana podemos trazar distintas líneas de título, ¿no? Por ejemplo, si aquí hay una línea referencial aquí, por ejemplo, esta línea de acá, la mitad sería aquí, ¿no? O si hago aquí otra línea de referencia, la mitad sería aquí. Si hago otra línea por acá, la mitad sería aquí. Si hago otra línea por acá, la mitad más o menos sería aquí. Ahí, ¿no? Una de estas líneas de acá, el punto crítico, ahí, digamos, por la mitad. Entonces, ese título, ¿cuánto sería si va por la mitad? 0,5. 0,5. ¿Y cuánto sería la humedad? También 0,5. 0,5, ¿no? 0,5 y 0,5, ¿no? Entonces, X más Y, 0,5 más 0,5, ¿no? 0,5 más 0,5 igual 1, ¿no? Entonces, yo aquí puedo trazar, entonces el título es constante aquí, ¿no? Esta línea de acá, en cualquier punto sobre esta línea, el título siempre es 0,5, la mitad. El 50% de la masa está como líquido y el otro 50% de la masa está como vapor. Eso quiere decir, ¿no? Estamos hablando de masa, ¿no? Ahora aquí, puedo hacer yo aquí por ejemplo, puedo decir 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1, ahí, ¿no? Aquí es 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1, ¿no? 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Si es 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1, ¿no? Ahí, ¿no? Y 1, ¿no? 1 de esas líneas, ¿no? Partiendo el título. Entonces, este de aquí sería el pulso me está fallando, ¿ya? ¿No? Este sería el título de 0,1. Este de aquí sería título 0,2. Este sería título 0,3. Este sería título 0,4. La 0,5 ya está hecho. Este de acá sería título 0,6, ¿no? Este de acá sería título 0,7. Título 0,8. Título 0,9. Título 1, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces esas son líneas de título constantes, ¿no? Línea de título constante, ¿no? ¿Mm? Línea de título constante entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 1, ¿no? ¿Mm? Y siempre recuerden que dentro de la campana siempre es líquido más vapor, ¿no? Líquido más vapor, ¿no? Siempre dentro de la campana, líquido más vapor, ¿no? Vamos a suponer que tengo yo un recipiente que tenga vapor y tenga líquido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estamos dentro de la campana, ¿no? En algún punto dentro de la campana estamos. Si tengo vapor y líquido, en algún punto estamos dentro de la campana. El volumen total, aquí es igual, volumen de vapor más el volumen de líquido, ¿ya? ¿Mm? Si dividimos esto entre la masa total, entonces tengo volumen total entre la masa total es igual volumen de vapor sobre la masa total más volumen de líquido sobre la masa total, ¿no? Ahí, ¿no? Y yo sé que el volumen específico aquí es igual volumen total sobre masa total. ¿Estamos de acuerdo?
Volumen específico es volumen total sobre masa total. Entonces, esto sería volumen específico, ¿no? Total, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y esta misma formulita yo la puedo aplicar aquí, ¿no? Volumen específico del vapor, aquí es igual, volumen de vapor sobre masa de vapor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el volumen de vapor, aquí sería igual a la masa de vapor por el volumen específico del vapor. Del mismo modo, el volumen específico del líquido, que es igual volumen de líquido sobre masa de líquido. Entonces, el volumen del líquido, ¿a qué va a ser igual? Masa de líquido por volumen específico del líquido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, volumen de vapor, masa de vapor por volumen específico del vapor sobre masa total, más volumen de líquido, masa de líquido por volumen específico del líquido sobre masa total. Y masa de vapor sobre masa total, ¿qué cosa es esto? Masa de vapor sobre masa total, ¿qué cosa es? Título por volumen específico del vapor. Más masa de vapor sobre masa de líquido sobre masa total, ¿qué cosa es? Humedad. Humedad, lleno por volumen específico de líquido. Entonces el volumen específico total es el título por volumen específico del vapor más la humedad por volumen específico del líquido. Pero también hemos dicho que X más Y, ¿a cuánto es igual? A 1. Por lo tanto, la humedad, ¿a qué va a ser igual? A 1 menos X, ¿no ves? Entonces el volumen específico total, ¿a qué va a ser igual? A X por volumen específico del vapor más Y, que sería 1 menos X por volumen específico del líquido, ¿no? Entonces, esa formulita es muy importante, la vamos a ocupar mucho, ¿no? El volumen específico total es igual al título por volumen específico del vapor más 1 menos el título por volumen específico del líquido, ¿no? Entonces, si conocemos de dato el título, podemos calcular el volumen específico total. Repito, si conocemos el título, podemos calcular el volumen específico total, ¿no? Porque el volumen específico del vapor y del líquido, esos son datos que se encuentran en la tabla. Basta conocer la presión y temperatura y tenemos estos valores, ¿no? O podemos hacerlo al revés también, ¿no? Si de esta formulita despejamos título, ¿y qué me quedaría? Volumen específico total menos volumen específico de líquido, ¿no? Sobre volumen específico del vapor menos volumen específico del líquido. Así me quedaría, si despejo título, ¿no? Es la misma fórmula, ¿no? La misma fórmula, ¿no? Entonces aquí, si conozco el volumen específico total, como estos tres son datos de tabla, entonces calculo el título, ¿no? Puedo calcular el título, ¿no? Calculo el título, ¿no?
¿Listo? Sí. Sí. Ingeniero. Listo. Entonces, en las tablas que ustedes tienen, por ejemplo, en la tabla tienen una variable que es la presión. Al ladito tienen la temperatura. Tienen presión, temperatura. Y al ladito tienen volumen específico del líquido. Y al ladito tienen volumen específico del vapor. Así, ¿no? Así está, ¿no? Entonces aquí empieza de la presión más baja. ¿Quién tiene tabla a mano? Me indica la presión más baja que está aquí. ¿Desde cuándo empieza? 0.006225. 0,006225, ¿así? ¿Está bien eso? Sí. Ya, y la presión más alta abajo, la más de abajo es 225, ¿no? Así, ¿no ves? 225,4. 4, ya, ahí, ¿no? Y para 00625, ¿cuál es la temperatura de saturación? 0. 0. 62. Y abajo, 374, ¿no? 1. 1, así, ¿no? Y para esta temperatura de 0, ¿cuál es el volumen específico del líquido? 0,00 1000. Ahí. ¿Y del vapor? 206. 200. 6. ¿Seguro? Sí, ingeniero. ¿Y abajo? El último valor de abajo. 0.00314. Y el de ahí tiene que ser igual del de acá. Sí, lo mismo. Tiene que ser igual, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser igual? ¿Por qué? Por esto, ¿no ves? Si hacemos PV, vamos graficando aquí. Hasta que llegamos aquí. Vamos graficando. Ahí, ¿no? Pues aquí es el punto crítico. Este punto, entonces, fíjense aquí, en este punto crítico, hay un solo volumen específico, ¿no? Para ambos, ¿no? Y el 0,0031, ¿no? Este valor es 0,0031, ¿no? En cambio, para los otros, para presiones menores, siempre hay un volumen específico de líquido y hay un volumen específico del vapor, ¿no? Aparte, ¿no? Pero para el punto crítico es un solo valor, ¿no? 0,031. Entonces, si vamos graficando presión con volumen específico de líquido, así, presión con volumen específico de líquido, vamos graficando así, desde la presión 0,062 hasta la T. Entonces vamos construyendo esta curva, ¿no? Vamos construyendo esta parte de la curva, ¿no? Esta parte de la curva vamos construyendo, ¿no? Esta parte de la curva vamos construyendo, ¿no? Esta parte, ¿no? Esa parte, ¿no? Todo esto construimos, ¿no? Ahí, ¿no? Y para cada presión tenemos su temperatura de saturación, ¿no? Para cada presión tenemos su temperatura de saturación, ¿no? Presión, volumen específico, ¿no? Entonces,
Vamos construyendo, ¿no? Y obtenemos, qué sé yo, esta parte de la curva, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿no? Esta parte, ¿no? ¿No? Vamos, ¿no? PB, vamos graficando P con B y tenemos esta parte de la curva, ¿no? Está ahí, ¿no? Después graficamos las mismas presiones con volumen del ciclo del vapor, tenemos esta otra parte de la curva, ¿no? ¿Sí, no? Ahí, ¿no? ¿No? Entonces tenemos la 2, ¿no? Ahí en el punto crítico se juntan, ¿no? Y para cada valor de presión tenemos la isoterma de temperatura, ¿no? Esta será la temperatura, aquí vendrá otra temperatura, aquí vendrá otra temperatura, aquí vendrá otra temperatura, ¿no? Aquí vendrá otra temperatura, para, ¿no? Así, ¿no? Todas las temperaturas, ¿no? Que sean estas de acá, ¿no? Temperatura, ¿no? Entonces, para esta presión de acá, su temperatura de saturación es esta, ¿no? ¿Sí? De esa manera se cubre, ¿no? Se construye la curva, ¿no? Entonces, este es el volumen específico del líquido y este es el volumen específico del vapor, ¿no? ¿Queda claro? Sí. ¿No? Entonces, esta tabla que tienen ustedes es la gráfica, ¿no? Que hemos estudiado, ¿no? Si ustedes se ponen a graficar esto, P con B, van a utilizar esta, vamos a tener la gráfica, ¿no? ¿No? Del mismo modo podían hacerlo del mismo modo pueden hacerlo en el diagrama TB, ¿no? TB, ¿no? En el diagrama TB lo mismo, ¿no? Aquí sería la curva. Ahí, ¿no? ¿No? Y aquí tendrían la línea de presión. Aquí vendría la línea de presión. Así, ¿no? ¿No? Entonces estas líneas azules son líneas de presión constante, ¿no? Así, ¿no? Bien. Y no se olviden, aquí adentro, líquido más vapor, ¿no? Aquí vapor recalentado, ¿no? Aquí líquido comprimido o líquido subenfriado, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Vapor saturado y líquido saturado, ¿no? Creo que ya está demasiadamente claro, ¿no? Dos en punto, otra vez me hice comer con el tiempo. Casi no avancé nada. Bien, jóvenes, entonces, la próxima clase, por favor, todo el mundo con tabla, ¿ya? La próxima clase, todo el mundo con tabla. ¿De acuerdo? Ingeniero, una pregunta. Diga. ¿El tema de la tabla lo subió a la plataforma? O sea, No, la tabla, no. el PDF. No lo tengo. No, voy a ver. Creo que lo subieron alguna vez, no sé. No. Mejor si se compran ustedes la tablita ahí en la fotocopiadora, ¿no? ¿En cuál, ingeniero? Ahí en el campo, en la TIK, ahí hay tabla. Ah, ya. Listo. ¿Ya? Listo. Vayan ahí, Gracias. tabla de termodinámica, le dicen. Ahí le van a vender, ¿no? Bueno, jóvenes, nos vemos el próximo martes. Feliz fin de semana. Hasta luego. Ingeniero, hasta luego. Ingeniero. Igualmente. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao.